Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudia Kahn y quería hablar de la importancia de los eclipses. En pocos días va a empezar una nueva temporada de eclipses y quería hacer un video en donde explicar un poquito de qué trata el eclipse, con qué tiene que ver, para que sea un poquito más claro después los otros videos acerca de cada uno de los eclipses que vendrán. Entonces vamos a tratar de ejemplificar y clarificar algunos conceptos que tienen que ver con los eclipses. Por empezar, eclipse viene de eclipsis y eclipsis tiene que ver con la desaparición. Entonces, o con el ocultamiento, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un eclipse de sol, quien se oscurece y quien se oculta es el sol, ¿no? Tal es así, después vamos a hablar, que cuando hay un eclipse de sol total, de repente se hace de noche, ¿sí? Cuando hablamos de un eclipse de luna, quien se oscurece es la luna. Entonces esto es muy importante de tomar en cuenta. ¿Por qué le doy importancia a esto? Y porque si estamos hablando que en un eclipse lo que sucede es que se oscurece o que se debilita esa luminaria, eso también tiene una correspondencia en nuestra persona, digamos. ¿Sí? Entonces, si decimos que tenemos un eclipse de sol, es muy probable que el eclipse de sol nos debilite de manera energética, nos sintamos más cansados, tengamos como un periodo confuso con respecto a nuestro propósito, a nuestra identidad, a nuestra conciencia, ¿sí? Por eso se dice que en temporada de eclipse es mejor no tomar decisiones importantes. ¿Por qué esto? Y porque no estamos del todo claros. ¿Sí? Hay algo que se está procesando dentro nuestro y que todavía no se clarificó. Entonces, cuando uno está eso lo dije en muchos audios, ¿no es cierto? Cuando estamos en medio de un proceso, es importante poder respetar este proceso y esperar que termine para poder ver con mayor claridad. Lo mismo sucede para un eclipse de luna, ¿sí? Un eclipse de luna moviliza de manera muy importante nuestro mundo emocional, nuestro pasado, nuestro registro de las emociones y de los sentimientos. Entonces también es un momento donde hay mucha movilización y tal vez no es tan acertado tomar una decisión o hacer algo muy importante con respecto a eso. Tal vez es mucho mejor esperar. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué vamos a decir, qué vamos a explicar de los eclipses? Porque el eclipse no es un hecho aislado que sucede y de repente pasa de todo. No, el eclipse es un proceso. Los eclipses suceden cada 19 años en el mismo signo y en la misma casa de nuestra carta natal. Y cada 9 años y medio suceden de manera invertida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay eclipses en el eje Tauro-Escorpio, ¿sí? Eso quiere decir que cada 19 años, si nos fijamos en nuestra carta dónde están los signos de Tauro y Escorpio, va a haber eclipses en ese sector que van a movilizar justamente ese sector, esa energía que es el signo y ese sector que es la casa. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que entre lo ocurrido hace 19 años atrás y lo que ocurre en este momento, por ejemplo, ¿sí? Hay un lazo, hay un hilo conductor. ¿Y cuál es ese hilo conductor? Los eclipses tienen un hilo conductor que es el nodo. Y los nodos son los sintetizadores de la carta. Vamos otra vez a explicar de cero. Los eclipses, como dije antes, no suceden porque sí, suceden de la mano de los nodos y son evolutivos. ¿Sí? Los nodos también lo son. Entonces, vamos a explicar
qué son los nodos para después relacionarlo con los eclipses. En cada carta natal de cada uno de nosotros existen los nodos de la luna. Los nodos de la luna están conformados por un nodo sur y un nodo norte, que están siempre en signos opuestos. Si estamos hablando ahora de Tauro Escorpio, por un ejemplo, bueno, entonces uno podría tener el nodo sur en Escorpio y el nodo norte en Tauro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir los nodos? El nodo sur habla de una conducta conocida, de una forma de manejarme conocida, cómoda, donde a veces tengo como un piloto automático que se activa solo, se parece mucho al comportamiento lunar en algún punto, ¿sí? Es algo que yo traigo como muy conocido, como muy cómodo y que se dispara solo, ¿sí? Ese sería el nodo sur. El nodo norte, en cambio, es algo que yo vine a aprender y que es más costoso para mí. Es algo evolutivo, que está bueno que yo aprenda, pero que no siempre es tan fácil. ¿Sí? Muchas veces vamos a escuchar personas que no se llevan demasiado bien con el signo que está en su nodo norte. ¿Sí? Y esto no es por algo en particular, simplemente es porque lo ven algo difícil, algo más costoso, algo menos conocido. ¿Sí? Eso es, y esos nodos a su vez están en signos y a su vez también están en determinadas casas. ¿Sí? Bueno, entonces, los nodos también se mueven, al igual que los planetas, se mueven por el cielo, digamos, a lo largo de los años, los nodos van moviéndose por los ejes de los signos, pero para atrás, ¿sí? O sea, los nodos de los anteriores a estos estaban en Géminis Sagitario, ahora estuvieron en Tauro Escorpio y ya este año van a pasar a Aries Libra, ¿sí? Entonces, ven cómo van para atrás en el zodíaco, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto cuando estoy hablando de los eclipses? Hablo de esto porque los eclipses se dan siempre junto a un nodo. Es decir, los eclipses son en los mismos signos por donde están transitando los nodos en este momento. Lo que difiere es que a veces están acompañados del nodo sur y a veces están acompañados del nodo norte, lo cual cambia diametralmente su función. Si el eclipse está junto al nodo norte, significa que esa experiencia va a ser evolutiva, tal vez va a ser un poco compleja para mí, pero debo transitarla como sea. No importa si me equivoco, no importa, debo transitarla porque forma parte del aprendizaje. ¿Sí? Y si el eclipse se da junto al nodo sur, es una experiencia que está culminando, está terminando. Es momento de ir dejándola atrás. Es algo que ya no puede acompañarme. Sería así. ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería, entonces es muy, ¿y quiénes son los eclipses? Los eclipses son los ayudantes de los nodos, es decir, porque ellos ponen en movimiento esto, ¿sí? Ellos empujan de alguna manera a que estos nodos trabajen, a que se haga el trabajo, ¿sí? Y cuando los eclipses suceden en una carta natal sobre el Sol, sobre la Luna o sobre el ascendente y el medio cielo de esa carta, adquieren mucha importancia, porque están tocando partes importantísimas de la carta. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, como decíamos, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el eclipse de Sol y el eclipse de Luna? Mucha diferencia. El eclipse de Sol es un eclipse que apunta a mi identidad, a mi propósito, a mi conciencia, a mi vitalidad. ¿Sí? En cambio, el eclipse de luna apunta a mi emoción, a mi sentimiento, a mi sensación de pertenencia, a mi pasado. ¿Sí? Es más nostálgico. ¿Sí?
Pero los dos son muy movilizadores, muy movilizadores. ¿Cuántos eclipses hay por año? Bueno, a veces hay años como el 2020, que hubo 6 eclipses, pero por lo general hay 4, 2 de luna y 2 de sol. ¿Sí? Entonces, eh, esto es lo que quería explicar. Pero aparte, vamos a explicar otra cosa. En cada eclipse, por qué hay gente que dice que el eclipse no le afecta? Bueno, es posible. Es posible. Hay personas más sensibles a los eclipses, hay personas menos sensibles. Hay eclipses que tocan partes muy fundamentales de la carta, con lo cual se siente con fuerza eso. Hay eclipses que no. Hay eclipses que tocan dibujos facilitadores, como el trígono. ¿Sí? Si el eclipse sucede sobre un dibujo como un trígono en un elemento determinado, es probable que este eclipse sea sentido de otra manera. ¿Sí? Aparte, el eclipse, como marca muchas veces el final de algo, ¿sí? Muchas veces para algunas personas el final de algo puede ser genial. Se sacaron de encima algo que realmente era muy molesto, que ya no tenía sentido, y en algunos casos no, en algunos casos finalizar algo puede ser muy doloroso. Eso depende. ¿Y de qué depende también cómo cada persona vive este eclipse? Depende del sol y la luna de cada persona. Porque el eclipse es un baile entre la luna y el sol. Y en cada eclipse está, por supuesto, mi luna y mi sol sobre mi carta. ¿Sí? Entonces va a tener que ver mucho con la relación que hay en mi carta entre mi luna y mi sol, y dónde está mi luna y dónde está mi sol. ¿Sí? Eso va a participar de manera fuerte en cada eclipse. ¿Sí? Y después habrá que ver, muchas veces los eclipses son aceleradores de un tránsito. ¿Sí? Así como en astrología muchas veces la luna, Marte, son activadores de tránsitos. Bueno, los eclipses también. Entonces va a depender mucho de qué tránsitos tiene esa carta en este momento. Y eso va a tener mucho que ver con la forma en que yo siento este eclipse. Bueno, esto es lo que quería explicar de los eclipses, porque después va a haber 2 videos más de cada uno de los eclipses que vienen. ¿Sí? Bueno, será hasta la próxima.